Saludos y de nuevo un encuentro más aquí en esta página de Comida Alzheimer, esta página donde se intenta compartir contenido de valor, contenido que aporte a sus vidas, a tu vida, que te aporte ideas, que te aporte soluciones en muchas situaciones. Hoy les quiero hablar de una enfermedad que es una epidemia también, además del sobrepeso, la obesidad, la diabetes. La diabetes, miles de personas padecen de esta enfermedad que, si no se la sabe manejar, tiene unas consecuencias muy graves, muy serias también. Y me gustaría además añadirles de que la diabetes no es una enfermedad como muchísimas personas piensan, de que es una enfermedad que se hereda. No, la diabetes es una enfermedad metabólica que está totalmente relacionada con los estilos de vida y sobre todo con la alimentación. Ténganlo ustedes presente de que tiene que ver totalmente con el tipo de alimentación, los hábitos saludables y lo que aporta a nuestro organismo. Aquí en Latinoamérica, lo mismo que en Estados Unidos, los índices de diabetes son muy elevados. Es muy necesario, es urgente también contribuir a que las personas comprendan reajustes alimenticios, que haciendo una cultura de alimentación, que las personas entiendan la importancia que tiene la alimentación, cómo una mala alimentación puede llevar al traste un órgano de nosotros, un órgano de nuestro cuerpo. De nuevo les voy a recordar, les voy a repetir, dentro de todos los talleres que hemos llegado a dar en más de 5 años y medio en adelante, les quería volver a recordarles y les voy a hablar precisamente de lo que fue el taller que dimos sobre la diabetes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es la enfermedad? Las alternativas, obviamente, de la medicina. Pero también tengamos en cuenta de que los fármacos también, muchos de ustedes ya lo saben, tienen una serie de efectos secundarios, unas consecuencias, y lo que se intenta sobre todo es que las personas no tengan que llegar a depender de la insulina. La insulina, recordemos que no dejan de ser también metales pesados que vamos añadiendo a nuestro organismo, y eso también tiene unas consecuencias. Así que si intentamos lo que es la cultura, la educación alimenticia, si intentamos entender lo importante que es hacer un movimiento para que las personas comprendan de que somos lo que comemos, de que así maltratemos nuestro cuerpo de una forma u otra nos va a pasar la factura. Y sobre todo en el tema de la diabetes, pues que las personas entiendan de que la diabetes no es una enfermedad ni contagiosa, ni es una enfermedad hereditaria. Aunque hayan muchas personas que digan mi mamá, mi papá murieron de diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica y está relacionada con los estilos de vida y con lo que nos alimentamos. ¿Listo? ¿Vamos para allá? Empezamos. La diabetes es un estado patológico que se manifiesta en la elevación de la glucemia por insuficiencia en la secreción insulínica del páncreas. Es una patología relacionada con la producción de insulina. Existen varios tipos de esta enfermedad, pero las más comunes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y aquí también podríamos incluir el Alzheimer, que también está considerado una diabetes tipo 3. Diabetes tipo 1 es provocada por una escasa o nula producción de insulina en los islotes de Langerhans del páncreas y que necesita la administración de la insulina. Diabetes tipo 2 se produce por una resistencia del organismo a la acción de la insulina, necesita la administración de antidiabéticos orales. También hay otra diabetes llamada gestacional, que es la diabetes inducida por el embarazo. No se conoce la causa, pero se sospecha que las hormonas del embarazo reducen la capacidad del organismo a responder a la acción de la insulina. Se suele tratar con dieta y ejercicio y, en último caso, con insulina inyectada. ¿Qué es la insulina? ¿Qué es la insulina? Es una hormona principal que regula el metabolismo.
Su principal función es contrarrestar la acción concertada de varias hormonas generadoras de hiperglicemia y para mantener bajos los niveles de glucosa en sangre. La insulina es una hormona que permite la entrada de la glucosa en las células. Es fabricada por las células beta del páncreas. Su función es permitir la entrada de glucosa en las células del organismo para que puedan producir energía. También la insulina sirve para aprovechar correctamente los alimentos. Después de comer, los carbohidratos se descomponen en glucosa, un azúcar que es la principal fuente de energía del cuerpo. Entonces, la glucosa entra en el torrente sanguíneo. El efecto más importante de la insulina es el almacenamiento en forma de glucógeno hepático de casi toda la glucosa absorbida después de una comida. La insulina mantiene el azúcar en sangre en un rango muy estrecho. Durante la noche y entre comidas, los niveles normales no diabéticos oscilan entre 60 y 100 y después de las comidas en 140. Rangos. 1. Glucosa sanguínea inferior a 140 se considera normal. 2. Glucosa sanguínea entre 140 y 199 se considera prediabetes. 3. La glucosa sanguínea de 200 o superior indica una diabetes tipo 2. Y 4. Un nivel de azúcar en sangre entre 110 y 125 se la considera intolerancia a la glucosa. Por lo tanto, la prediabetes significa que los niveles de azúcar, glucosa en sangre de una persona son más elevados de lo normal, pero no lo suficientemente elevados como para determinar una diabetes tipo 2. Estas personas se encuentran en el camino hacia la diabetes tipo 2 y también tienen un mayor riesgo de sufrir otros problemas de salud graves, como derrame cerebral y enfermedades del corazón. El factor más importante en la aparición de la diabetes es la sobrealimentación. Aquí, en Latinoamérica, donde los índices de diabetes son tan grandes, donde son muchas las personas que son diabéticas, precisamente es por eso, por la sobrealimentación. El abuso sobre todo de las harinas, el abuso también de los dulces, la falta de ejercicio, pero principalmente es la sobrealimentación, acompañada además por el sobrepeso. Influye también las tensiones nerviosas, choques emocionales o disgustos profundos, las personas golosas y obesas, la vida sedentaria y la falta de ejercicio. Así que aquí tienen de nuevo bien clarito cómo se produce la diabetes. La falta de ejercicio, la vida de una vida sana, de contacto con la naturaleza y sobre todo de la sobrealimentación. Es urgente que las personas aprendan a comer bien, aprendan a comer sano. Siempre yo he considerado que las personas tienen que diferenciar que no es lo mismo comer sabroso a comer nutritivo. ¿Listo? Daños que ocasiona la diabetes. Son graves los daños que ocasiona la diabetes. La enfermedad de la diabetes daña los nervios y los vasos sanguíneos. Los daños están divididos en 3 grupos. El primer grupo, neuropatía o los daños en los nervios. Es un trastorno de los nervios que conlleva el adormecimiento. Algunas veces genera dolor y debilidad en las manos, en los brazos, en los pies y en las piernas. La neuropatía también puede causar problemas en el sistema digestivo, en el corazón y en los órganos sexuales. La neuropatía es más común en personas que han tenido diabetes durante al menos 25 años, que tienen además sobrepeso, no mantienen el nivel de la glucosa correctamente y que tienen la presión arterial alta. La neuropatía más común es la conocida por el nombre de periférica.
Esta neuropatía periférica provoca entumecimiento en los pies y ello aumenta la probabilidad de lesiones que, en caso que no sean tratadas, pueden conducir a la gangrena y a la amputación. Seguramente que ustedes tendrán conocidos o habrán sabido de alguien que le han tenido que amputar un dedo del pie o varios dedos o el pie. Esto es la neuropatía periférica. 2. La enfermedad macrovascular, los daños a los grandes vasos sanguíneos. El exceso de glucosa en la sangre provoca el endurecimiento de las arterias, también conocido como arteriosclerosis, y puede provocar además ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y mala circulación en los pies. Recordemos también que las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte relacionada con la diabetes. Y 3. La enfermedad microvascular o daño a los vasos sanguíneos, pero en este caso a los vasos sanguíneos pequeños. El exceso también de la glucosa engrosa también las paredes capilares. Estas hace que la sangre sea más densa y puede causar que los vasos sanguíneos pequeños tengan una pequeña fuga. Estos efectos reducen la circulación de la sangre a la piel, a los brazos, a las piernas y a los pies. Y también la reducción del flujo sanguíneo capilar puede causar algunas manchas oscuras en la piel y en las piernas. Complicaciones. ¿Qué complicaciones trae cuando la persona es diabética, cuando padece de diabetes, cuando esta diabetes no está bien controlada? Son bastantes las complicaciones. Las podemos enumerar en sensación de presión, de frío, de calor, por lesiones en los nervios, la impotencia sexual, los daños en los nervios, que es la neuropatía diabética, el entumecimiento y el temblor también en las extremidades, la diarrea, la pérdida de sensibilidad en algunas áreas del cuerpo, la incontinencia urinaria, los cambios también en la presión, en la vista, el glaucoma, las cataratas, las retinopatías, debilidad muscular, también hay mareos, dificultad también para pasar alimentos, contracciones musculares involuntarias, ardor, dolores que no son explicables en las extremidades, y también muy terrible cuando ya hablamos del daño renal, la nefropatía diabética. Aquí es donde empieza el peligro de la diabetes, cuando ya se produce daño renal. De ello se deriva pues la hipertensión arterial y problemas además para filtrar sustancias tóxicas que se hallan en la sangre, reducción de la función renal e incluso llegar a la diálisis. Esta es como la última parte, digamos, de la diabetes, muy complicada y súper temida, ¿no? Evidentemente. Además, a ciertas edades no todas las personas pueden superar o pueden aguantar una diálisis. Por ello es tan importante que las personas comprendan que la diabetes, vuelvo a repetirlo, tiene y es totalmente relacionable con la alimentación. Con la alimentación se pueden salvar muchas de estas consecuencias que una diabetes maltratada conlleva. Y también provoca la disminución de la densidad ósea, o también llamado osteoporosis. Controlar el colesterol y las grasas altas en la sangre, muy importante. Recordemos además que cuando hay un aumento de las grasas en la sangre se puede tratar de una dislipidemia. Lo repito, se puede tratar de una dislipidemia. Se produce un aumento de las grasas malas y una disminución de las grasas buenas en la sangre. Esto origina enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. Pues ahora vamos a hablar dónde encontramos solución, prevención, mejora, reducción inclusive para estas personas que ya dependen de insulina para evitar esos metales pesados. De nuevo, en la alimentación. Aquí está la solución. La alimentación, como ya les hablo, juega un papel muy importante para prevenir y tratar la diabetes. Una alimentación adecuada, junto con el mantenimiento del peso y la práctica de ejercicio, resulta adecuado para controlar el nivel de azúcar en la sangre. ¿Qué alimentos son recomendados para la diabetes? ¿Cuáles son los alimentos que debemos de consumir para el tema de la diabetes? Principalmente alimentos
alimentos que contienen azúcares que el organismo absorbe poco a poco. No los alimentos que conllevan azúcares que se gastan al momento y hacen esos picos altos de azúcar. Alimentos que contienen azúcares que el organismo absorbe poco a poco. Ello hace pues que el nivel de azúcar en la sangre se pueda mantener más bajo y constante que cuando se ingieren alimentos que liberan rápidamente sus azúcares. Dentro de esta clasificación de los alimentos que ayudan en el tema de la diabetes tenemos las legumbres, los garbanzos, las lentejas, las judías, la soja también, los cereales integrales. Recuerden, la pasta, el arroz, que todo sea integral, el pan que sea integral, las frutas ricas además en fibras solubles, que además de impedir la absorción rápida del azúcar, pues liberan azúcares de poco a poco. Las manzanas o las peras, ricas en elementos antidiabéticos como la fibra soluble, pectina también, y los minerales como el magnesio y el que estimulan la producción de insulina. Sus azúcares de estas frutas, sus azúcares en forma de fructosa son muy asimilables. Y las semillas de zaragotana, que por su riqueza en mucílagos es un tipo de fibra vegetal, ayuda muchísimo en el tema de la diabetes. ¿Cuáles son los alimentos que impiden la asimilación rápida de los azúcares? ¿Cuáles son estos alimentos? Son los alimentos que son ricos en fibras solubles, que además de retrasar la absorción de los azúcares, contribuyen a eliminar el colesterol, que es una enfermedad que además aumenta el riesgo de la diabetes. Los alimentos ricos en carbohidratos complejos, almidones, son los más adecuados. La avena es muy rica en fibra. De hecho, la avena es excelente para el tema del colesterol, además de la diabetes, excelente. Consumir también habitualmente avena, día sí, día no. Consumir avena disminuye el colesterol en la sangre y además previene que los azúcares de los alimentos se absorban rápidamente. Otros alimentos buenos también lo son la pasta integral y los alimentos feculentos como son las patatas o los boniatos. ¿Cuáles son los alimentos que estimulan la producción de insulina? ¿Cuáles son los alimentos que estimulan la producción de insulina? Según y serán los ricos en minerales, principalmente como el mineral del zinc. ¿De acuerdo? Los alimentos que estimulan la producción de insulina son aquellos alimentos que son ricos en minerales y sobre todo en el mineral llamado zinc. Y esto lo vamos a encontrar en el apio y en los espárragos principalmente. También en magnesio. Consumir alimentos que sean ricos en magnesio. ¿Dónde encontramos estos alimentos? En las judías, en las espinacas, en la verdolaga y también en el germen de trigo. De hecho, en muchísimas ocasiones recomiendo a las personas añadir una cucharadita o dos de germen de trigo en un simple yogur, un yogur desnatado. Esto hace maravillas. Y también el cromo, que lo van a encontrar ustedes en la levadura de cerveza. ¿Listo? Recuerden el zinc, la levadura de cerveza y el magnesio. Alimentos ricos en proteínas y que sean bajos en grasas. ¿Qué alimentos podemos dar que sean así, ricos en proteína pero que sean bajos en grasas? Bueno, pues estos alimentos ayudan también a disminuir el colesterol y a reducir el peso, lo que favorece la disminución de los niveles de azúcar en sangre. Dentro de los alimentos vegetales vamos a destacar como proteicos sobre todo las legumbres. El tofu o el queso de soya también especialmente. Y también las carnes magras, que son fuente de proteína. Muchas personas le tienen miedo a esa parte de la grasita, por ejemplo, en la carne de cerdo, ¿no? Y mucha gente le quita esa grasa. Cuando cuando compramos chuletas de cerdo del cuello, de la parte del cuello del cerdo, esa grasa es excelente, no la quiten. En el pollo y en el pavo. Los lácteos deberían de ser desnatados. De hecho, mejor dicho, a ciertas edades ya no deberíamos de consumir leche. En otro video hablaremos de por qué no es recomendable el consumir leche y que esa leche la debemos de cambiar por leches vegetales, ¿vale?
como les digo, las leches vegetales y también las verduras y las hortalizas, porque al tener pocas grasas son muy recomendables para la diabetes. Alimentos ricos en ácidos grasos omega 3. Estos, los alimentos que son muy ricos en los conocidos como los ácidos grasos omega 3, la función de estos ácidos grasos también es la de ayudar a disminuir el colesterol y mejoran también la circulación. Las fuentes principalmente son los pescados azules, sardina, caballa, atún, el salmón, una maravilla. Y también lo podemos encontrar los omegas 3 en las semillas de linaza. También añadir una cucharadita de semillas de linaza, que las dejaremos una noche antes en remojo para que sean mucho mejor absorbibles, y también las podemos añadir o en la leche vegetal o en el yogur o en una sopa, y también aportamos pues esos omegas 3. Las semillas de linaza para aquellas personas que viven en determinadas zonas donde no hay mar, donde no hay río, donde cueste mucho que puedan tener pescado o a veces pues comprar pescados a otros países, no, las exportaciones son muy caras, pues aprovechen las semillas de linaza, que también son muy ricas en los omegas 3. En verduras y hortalizas, el pepino, las coles de Bruselas, las coles y sobre todo los frutos secos, las nueces, las almendras, las avellanas, los pistachos, los anacardos, los cacahuetes también. Y ahora aquí viene la parte buena. ¿Cuáles son los alimentos desaconsejados para las personas que son diabéticas? ¿Cuáles son los alimentos que no se deberían de consumir cuando la persona es diabética? Alimentos con azúcares de rápida absorción. Estos alimentos fuera. Los alimentos azucarados como los caramelos, las pastas, las golosinas, la bollería, los dulces, los pasteles, las uvas, los dátiles, los higos, todos estos alimentos dejémoslos allí aparcaditos. No tampoco a las frutas enlatadas. No consuman, las personas que son diabéticas o los familiares o los cuidadores, no les den frutas enlatadas. Las harinas blancas también fuera, siempre harina integral, siempre. Y no abusar tampoco obviamente de la fruta, porque la fruta también tiene su propio azúcar, pero una pieza de fruta al día como mínimo sí que hay que consumirla. También fuera lo que son los embutidos, lo que es la comida rápida. También muy bueno reducir la sal, y en su defecto a estas personas que les cuesta comer sin sal, podemos utilizar también las especies y las hierbas, la cúrcuma, el jengibre, el laurel, la albahaca, el tomillo, todas estas plantas, el romero, todas estas plantas y especies van a dar color y van a dar sabor, y no se va a dificultar tanto comer sin sal. Aunque las personas deberíamos de comer sin sal, recuerden también que todos los alimentos llevan su propia sal. Todos los alimentos llevan su propia sal. Y también fundamental en el tema de la diabetes, el agua, estar hidratados. En todas las enfermedades, en todo momento nuestro cuerpo necesita el agua, pero cuando hablamos de personas que son diabéticas, muy importante diariamente consumir el agua, 1,5 litros para arriba. Ahora aquí viene también la otra parte buena. ¿Qué soluciones podemos tener con las plantas medicinales? ¿Cómo podemos adaptar las plantas medicinales en el tema de la diabetes? Bueno, les voy a dar bastantes alternativas, soluciones a base de aromáticas o de plantas medicinales, de infusiones y de tisanas. ¿Listo? Como esto queda aquí en el vídeo, pues cada vez que ustedes quieran recordar cuáles son estas tisanas, solamente tienen que escuchar el vídeo y listo. 1. Cocción de vainas secas de judías a dosis de 1 vaso antes de cada comida. ¿Listo? Pondremos a cocer vainas de judías secas y se tomará 1 vaso antes de cada comida. 2. Tisanas, infusiones aromáticas, que las vamos a hacer mezclando hojas de zarza, vara de oro y salvia. 3. Otra aromática infusión en la cual vamos a utilizar 3 plantas. Recuerden que cuando hablamos de utilizar varias plantas, quiere decir que de las plantas secas, que como les recomiendo que las compren siempre ya
las plantas medicinales que ya estén deshidratadas, que ya estén secas, porque les permiten a ustedes conservarlas entre 1 año y 2 años. Las ponen dentro de un frasquito de cristal, las tapan, o en una bolsa hermética, prácticamente años, hasta a veces más. En cambio, las plantas frescas obviamente debemos de consumirlas prácticamente 4 o 5 días, así que es muy útil tener en la casa siempre plantas desecadas ya secas, que sean plantas medicinales. ¿Listo? Esta otra tisana, esta otra aromática que ayuda también en el tema de la diabetes, vamos a utilizar 3 plantas que van a ser la alcachofera, el boldo y el eucalipto. Haremos una aromática. Como son 3 plantas, y como les estaba explicando, recuerden coger un puñadito de cada planta de estas sequitas y con ellas hacemos las aromáticas. 4. Otra aromática donde vamos a utilizar la ortiga, las hojas de nogal y otra planta llamada endrino. ¿Listo? Otra aromática, utilizaremos el diente de león, la bardana y el enebro. También podemos hacer cocciones de semillas de fenogreco. El fenogreco es maravilloso, esta planta tiene unas propiedades increíbles, y más cuando hablamos de la diabetes. Fenogreco, ¿listo? Las semillas de fenogreco. Y también tomaremos, o les daremos a tomar, un vaso antes de cada comida. También podemos hacer una cocción de semillas de arándano. Lo mismo, un vaso antes de cada comida. También otra tisana. De hecho, la canela tiene muchas propiedades, y una simple aromática de canela tomada también antes de cada comida hace milagros para el tema de la glucosa, del azúcar en sangre. Otra aromática tisana también que podemos utilizar, también utilizando la stevia, poner a cocer la stevia, y también se da la stevia antes de las comidas. Otros complementos que van a ayudarnos en el tema de la diabetes, recuerden, abundante caldo de alcachofa, muy importante la depuración del hígado, muy importante. Por lo tanto, haremos también caldos de alcachofa, y ese caldito lo vamos a dar durante todo el día. También es bueno también añadir en cada comida un par de cucharadas de trigo germinado fresco. Esto lo van a encontrar ustedes en las tiendas naturistas. ¿Listo? También el agua de ajo, porque recuerden que hemos hablado de que en la, además del tema del sobrepeso, de la mala alimentación, también generalmente las personas que son diabéticas también tienen problemas de la presión arterial. ¿Listo? El ajo es excelente para temas de tensión alta. La cura del ajo, muy simple. Por la noche pelaremos 2 ajos, los pelamos, los dejamos enteros en un vasito de agua, lo dejamos toda la noche reposando. Por la mañana, en ayunas, se cuela, se quitan los ajos y ese agua se da. También caldos depurativos, que son estupendos, son maravillosos, son buenísimos. También podemos hacer un caldo depurativo, al cual siempre añadiremos el zumo de un limón. Cuando se habla en medicina natural de caldos depurativos, además de añadir los alimentos, siempre se agrega el jugo de un limón, a veces de medio limón, pero generalmente es de un limón entero. ¿Listo? También un caldo depurativo que llevará 2 cebollas, una rama de apio y hojas verdes de lechuga. Lo ponemos a cocer 20 minutos, 25 minutos, retiramos el fuego y añadimos el jugo de un limón. Y ese caldo también se da y se toma media hora antes de cada comida. También pueden ustedes utilizar un tratamiento con aceite de coco. Mi gran amigo, mi gran aliado, el aceite de coco. Recuerden que además, cuando hablamos también de las alternativas con el aceite de coco, los tips, los pasos son exactamente igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos de eliminar los alimentos que no son recomendables en la diabetes. ¿Listo? Por lo tanto, recuerden de nuevo que tenemos que eliminar los dulces, los hidratos de carbono refinados y los aceites vegetales. Una dieta rica en fibra que incluya la pulpa de coco, los cereales integrales, las legumbres y gran cantidad, sobre todo, de verduras frescas, crudas. Y también, muy importante, usen siempre el aceite de coco para cocinar. También tomar suplementos vitamínicos que contengan
como un mínimo de 50 miligramos de cromo, 50 miligramos de zinc, 500 miligramos de vitamina C y 500 miligramos de magnesio. Estos suplementos los encuentran ustedes en las tiendas naturistas. También se puede tomar una cápsula de pimienta de cayena en la comida para mejorar la circulación. Tomar el sol, el ejercicio de nuevo y tomar 3 cucharadas de aceite de coco diariamente. 3 cucharadas de aceite de coco. Hay personas que no tienen dificultad en consumirlo directamente. Yo lo consumo así directamente, o pueden añadir esas 3 cucharadas de aceite de coco en las comidas, una en el desayuno, una en la comida del mediodía y una en la cena. Es bien simple, en la sopa, en el caldo, en la verdura que hayan preparado, añadan ahí la cuchara de aceite de coco. Y también recuerden pues utilizar todos los otros derivados del producto del coco, como es el azúcar de coco y la harina de coco. Así que todos estos son los pasos que yo les recomiendo a ustedes para que puedan mejorar al papá o a la mamá, o usted misma si es diabética o si es diabético. Recuerden, y lo vuelvo a repetir hasta la saciedad, los médicos difundimos muchísimo estos consejos porque realmente se ha comprobado que es así. Tienen que quitarse de la cabeza esa creencia de que la diabetes es algo hereditario. La diabetes es una enfermedad metabólica y lo que tiene que ver son los hábitos saludables, una alimentación saludable, el ejercicio, muy importante. Espero que todos estos consejos, estos tips, los pongan en práctica, les va a ayudar intentar ponerlos en práctica realmente. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que sea diabética o que tenga un familiar con diabetes sabe las complicaciones, como aquí las hemos ido deshojando, y lo que se intenta evitar evidentemente siempre que una persona diabética no tenga que llegar a los extremos de que le tenga que dar unos dedos o un pie, o que al final tenga que terminar con una diálisis. Y en los adultos mayores es muy complicado cuando ellos tienen que llegar a esos extremos de la diálisis. Así que, gente, pónganlo en práctica. Si consideran, como les digo en cada uno de los videos aquí divulgativos e informativos, si consideran que toda esta información vale la pena, que es un buen contenido para ustedes, que les va a ayudar en su día a día, que va a ayudar a la salud de su familiar querido, compartan de esta página, denla a conocer a sus amigos, a sus amistades, todas aquellas personas que además tienen papás, tienen adultos mayores que están diagnosticados con estas enfermedades neurodegenerativas. Compártanles de esta página. El fin es sencillamente darles y aportarles mejor calidad de vida. Gracias como siempre, que Dios les bendiga y compartan de la página. Gracias.